Nosotros entendemos por el Espíritu Santo en la Escritura que Él ya resucitó hace muchos años. Amén. Y a su nombre. ¿Cuántos han recibido al que resucitó? Amén. Gloria a Dios. Claro que sí, hermano. Jesucristo es una realidad. Él vive con nosotros, está con nosotros. El mundo está recordando a alguien que solamente quedó en la cruz. Pero la iglesia, hermano, recuerda siempre, la tumba está vacía. ¿No se alegra por eso, iglesia? La tumba está vacía, así que damos gracias a Dios. Ese es el tema de esta noche, la resurrección de Jesús. Y queremos, hermano, en estos minutos que nos quedan, Dios les bendiga a todos aquellos que están también en las redes sociales. Queremos bendecirle en el poderoso nombre de Jesús. De aquí del templo de Belén queremos bendecirle a todas las personas, tanto los que están aquí, los que nos están mirando por las redes sociales. Que Dios les bendiga, le colme de bendición en el poderoso nombre de Jesús. Noche, hermanos, donde nosotros como iglesia, como nacido de nuevo por el Espíritu Santo, estamos muy alegres por la persona de Jesús. ¿Por qué estamos alegres? Porque si Él no hubiera resucitado, ninguno de los que estamos aquí estaríamos en este lugar. Pero la evidencia más clara que tenemos está en la Biblia, está en el Espíritu Santo y está en usted que ha nacido nuevo. Decirle que está a tu lado, Cristo resucitó. Vamos, decirle con amor. Decirle, Cristo resucitó. Vamos, vamos. Mostrarle, aunque esté medio triste, hacer acordar, aunque esté luchado, aunque esté agobiado, aunque vino con la última fuerza, decirle, Cristo resucitó. Gloria a Dios. Vamos a la Biblia entonces. El Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28, donde habla el escritor sobre la resurrección de Cristo. Mateo capítulo 28,
versículo 1 hasta el versículo 10. Los que trajeron Biblia allí están buscando, los que trajeron la Biblia en el celular también lo están buscando. Confirmamos la bendita y gloriosa palabra del Señor. ¿Encontraron? Amén. Dice así la Biblia: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Cuando dice la otra María, está hablando María, la madre de Jacobo y Salomé, que vinieron juntamente con esas mujeres. Los otros evangelios le dan el nombre. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Diga conmigo: no está aquí, sino que ha resucitado. Como dijo: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí me veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar la nueva a los discípulos. Y mientras iban a dar la nueva a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, da la nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí le verán. Y a su nombre. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Señor, voy a predicar tu palabra en esta hora. Tu palabra es la única verdad en un mundo lleno de tinieblas. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquellos que van a oír, Señor, te pido que tu Espíritu Santo abra su corazón y su mente. Señor, no me sostengo en mis capacidades ni en mis habilidades, Señor, sino en tu Espíritu Santo y en tu gracia en mi vida, para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. Hermanos, nosotros vemos la Escritura tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros encontramos la biografía sobre la resurrección de Jesús, también sobre la crucifixión de Jesús. Ahora nosotros notamos en el Evangelio de Mateo, en este capítulo que yo leí, hermano, hay una connotación entre la cruz y la resurrección de Jesús. Son dos pilares fundamentales de la doctrina de nuestra fe. Quiero repetir eso, por favor. Tanto la cruz como la resurrección de Jesucristo son fundamentos, son pilares, fundamentos de la fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Antes de la crucifixión, Jesús estuvo con los discípulos. Él estuvo, como conocemos bien, la cena del Señor, pero él festejó ese día la Pascua. Y en ese momento Jesús estaba con los discípulos. Simbólicamente tomó el pan y dijo: este pan representa mi cuerpo entregado por vosotros, y la copa representa el vino del nuevo pacto que haré con ustedes, diciéndole a los discípulos en el lugar de la cena del Señor, que nosotros conocemos como iglesia. En ese momento Jesús estaba festejando la Pascua, y la palabra Pascua significa salida. Ellos recordaban a los judíos la salida de la esclavitud de Egipto, por eso era una fiesta de la Pascua, significa salida, liberación. Lo que Jesucristo estaba diciendo en la noche de la Santa Cena a los discípulos: muy pronto ustedes también van a ser libres de la esclavitud del mundo y del pecado. ¿No se alegra por eso, iglesia? Él nos hizo libre. ¿Cuántos están libres en esta noche? Libre de preocupaciones, libre de carga, libre de un montón de cosas que nos pone las tinieblas y nuestra humanidad. Pero Él resucitó. Ahora escuche, esto lo que voy a soltar esta noche es profundo para personas que han venido en esta noche quizá con una mentalidad
religiosa, teniendo una mente quizá solamente que Cristo quedó en la cruz del Calvario, o que tienen solamente la mente que la tumba está vacía, pero Jesús no es una realidad en él o en ella. A través de la Biblia hay evidencia, hermano, escuche esto profundo, hay evidencia a través de la Biblia, y también interna como externamente hay evidencia que Jesucristo resucitó. No quedó en la cruz, no quedó en la tumba, resucitó. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora, cuando Jesús estuvo con los discípulos, se fue al Getsemaní, usted conoce, a orar allí. Ahí vinieron a aprenderle al Señor, vinieron los guardias del templo, vino Judas, usted conoce la historia, prendieron a Jesús y lo llevaron directamente a Poncio Pilato. Estuvo allí Pilato, y entonces tuvo en la mano o enfrente de Pilato Jesús en ese lugar, y allí después que Pilato lo interrogó a Jesús no le dio ninguna respuesta, y entonces se enojó Pilato, dijo: a mí no me hablas. Dijo Pilato, le dijo Jesús: ¿acaso tú no sabes que tengo autoridad para soltarte y también tengo autoridad para mandarte a crucificar? Porque era el gobernador de aquel momento. El maestro Jesús le dijo una palabra profética, espiritual, que él no lo entendió. Si no te he dado de arriba de mi Padre el poder, no tendría ningún poder sobre mí. Yo pongo mi vida para después volverla a tomar. ¿Cuánto da gloria al Señor por esa palabra? Gloria a Dios. Mire qué tremendo, hermano. Y estuvo interrogándole Pilato a Jesús. Luego Jesús fue sentenciado. Usted conoce la historia. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería a Jesús. Sí, el pueblo quería a Barrabás, un homicida, un asesino. Pero ya estaba todo establecido de lo que el Señor iba a hacer bajo este cielo. Amigo, amiga, que están esta noche, los que están mirando por las redes sociales, quiero decir una verdad bíblica. Jesucristo vino del cielo, Dios vino del cielo en forma de carne para poder librarnos del poder del pecado. Quiero repetir eso, para librarnos del poder del pecado. No para librarnos de la religión. No, las religiones son buenas, sí, muchas religiones son buenas. Escuche, esto es lo que voy a soltar profundo. Cuando Jesús apareció en su ministerio terrenal a los 33 años, a los 30 años, dice la Biblia, cuando apareció Jesús a los 30 años en su ministerio, ya cuando apareció Jesús en su ministerio terrenal, no dice la Biblia, pero la historia dice, hermano, los teólogos, los eruditos dicen que había 14 religiones bien establecidas ya en aquel momento. Jesús nunca se opuso a la religión. No. Jesús se opuso a las cosas del sistema del mundo y lo que los sumos sacerdotes y los fariseos hacían. No lo que predicaban, sino lo que ellos hacían. Porque ellos predicaban, los sumos sacerdotes enseñaban, pero no vivían lo que enseñaban, porque el pecado y el diablo lo tenía atado. Cuando Jesús estaba allí delante de Pilato y vino la sentencia de muerte, Pilato dijo: aquí tengo al hombre, ¿qué van a hacer de él? Y todos gritaron: crucifícale, crucifícale. Ahora bien, llegó el momento de la crucifixión, donde crucificaron a Jesús. Luego de la crucifixión vino alguien, José de Arimatea, y toma el cuerpo de Jesús. Escuche esto profundo, quiero que usted lo tenga en su corazón. Vino José de Arimatea, que era un hombre muy rico, dijo, y lo pusieron en un sepulcro nuevo donde nunca habían puesto un cuerpo. Y José de Arimatea, como tenía plata, dinero, entonces dice que Pilato le autorizó que bajaran el cuerpo de Jesús, y llevó al cuerpo de Jesús en ese lugar, el sepulcro, y allí le pusieron perfumes aromáticos. Le puso el lienzo y un sudario a Jesús, y luego lo metieron en el sepulcro nuevo que José de Arimatea había comprado. Ahora fíjese lo que la Biblia habla, hermano, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, 2 de Timoteo, el capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice sobre el Evangelio de Jesucristo. Mira lo que dice, 2 de Timoteo, el capítulo 2, verso 8, dice de esta manera. Le dice al joven Timoteo, un joven pastor de Asia Menor, le dice de esta manera: acuérdate de Jesucristo,
del linaje de David, hablando en forma de la carne, humano, de la carne. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, ¿conforme a qué? Conforme a mi evangelio. Ahora, ¿por qué dijo Pablo, el apóstol Pablo le da este consejo a Timoteo? Le dice, acuérdate de Jesucristo. Hermano, porque la iglesia de Dios, nosotros, los soldados de Cristo, los nacidos de nuevo, tenemos que recordarnos siempre, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, los 365 días del año, mientras estamos bajo este cielo, tenemos que recordar algo, que Jesucristo, hermano, como dice el apóstol Pablo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, hablando de la carne, pero luego en la coma dice, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Por qué? Porque el evangelio es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia del evangelio? No hay otro mensaje, es la cruz y la resurrección de Cristo. No hay otro. Sí, la cruz y la resurrección de Jesucristo. Ese es el mensaje del evangelio. No hay otro evangelio. Y Pablo dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. ¿Cuántos se acuerdan de Jesús? Entonces alábelo porque Él vive. Amén. Esta noche nos estamos recordando del Señor que Él resucitó. Ahora quiero entrar en este pasaje de Mateo capítulo 28, porque aquí hay tres grandes beneficios, hermano, de la resurrección. Hay tres grandes beneficios de la resurrección. Y nosotros anotamos el primer beneficio. Vamos a ver allí la Biblia y quiero que usted note en San Juan capítulo 20, el versículo 8 y 9. Mire lo que dice. San Juan capítulo 20, donde también el apóstol Juan habla sobre la resurrección de Jesús. Y mire lo que dice San Juan capítulo 20, versículo 8 y 9. Dice así: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué pasó? Y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitó de los muertos. Ahora cuando dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. ¿Cuál era el que había venido primero? El primero que vino o llegó al sepulcro era el apóstol Juan. Cuando las mujeres fueron al sepulcro a llevar especies aromáticos y perfume para perfumar el cuerpo de Jesucristo de Nazaret, y la Biblia dice el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Cuándo? Claro, domingo. Hoy estamos en la noche, pero era muy temprano, antes que salga el sol. Las mujeres fueron María Magdalena, donde Jesús echó 7 demonios de ella. Miren, hermanos, esto es una realidad en toda iglesia bajo este cielo, en el mundo entero. Lamentablemente es verdad, discúlpenme los varones, pero las mujeres son mucho más agradecidos de la persona de Jesús que los hombres. Por eso vemos muchas mujeres dentro de las congregaciones muy comprometidas con el Señor. Mujeres predicadoras, llenas del Espíritu Santo, mujeres fieles, trabajando en la obra del Señor, siempre a la brecha, siempre mirando a Jesús, siempre esperando a Jesús, siempre metiéndose en el hospital, en la clínica, predicando, haciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia mismo lo muestra. Mientras los discípulos estaban muertos de miedo, las mujeres fueron al sepulcro sin interesarles qué le iba a pasar. Muy temprano, un día domingo, se fueron y ellos pensaron, ¿quién será que puede removernos la piedra? Porque, hermano, la tumba donde pusieron a Jesús, la piedra grande, no es lo que nosotros conocemos hoy en los cementerios, que conocemos como los nichos. No, antes eran cuevas grandes, piedras grandes, que entre 8 o 7 o 8 hombres bien fuertes tenían que rodar esa piedra para poder sacar o para poder mirar el cuerpo. Las mujeres jamás podrían mover esa piedra, pero gloria a Dios que se encontraron allí donde se encontraron, como dice que hubo un terremoto y un ángel del Señor le apareció. Un ángel vino, removió la piedra y ese ángel se sentó en la piedra. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. ¿No le emociona eso?
No está alegre por eso. Dios mandó un ángel para que removiera la piedra, para que ellos sean testigos que Él resucitó. Yo no sé cuál es la piedra imposible para ti, pero Dios tiene un ángel maravilloso que va a mover todas esas piedras de obstáculos que están en tu vida, de incredulidad, de cosas que es imposible para ti, para mí. Nuestro papito lindo, para Él todas las cosas es posible para el que cree. ¿Cuántos lo creen? Ahora fíjese, esto es tremendo, porque la Biblia dice que ellos se fueron. Las mujeres se fueron, encontraron, y este ángel se sentó en la piedra allí, y los guardias que estaban allí estaban muertos de miedo, y el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y ahí viene la palabra, dijo: no está aquí, sino que, diga conmigo, ha resucitado. Vamos, dígalo fuerte que lo escucha Satanás. Él ha resucitado, amén. Gloria a Dios. Ahora fíjese, esto es tremendo, porque aquí hay un beneficio grande, hermano. Cuando ellos fueron, Pedro, cuando escuchó la noticia, Pedro y los discípulos, Pedro salió corriendo a donde estaba el sepulcro, donde pusieron el maestro. Y cuando corrieron, dice que el discípulo que amaba a Jesús, que era Juan, también corrió con Pedro. Se ve que el estado físico de Juan estaba mucho mejor que Pedro, porque dice que se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y cuando llegó Juan al sepulcro, dice que no entró, sino que miró. Y cuando vino Pedro atrás, Pedro, conocemos que Pedro atropellaba a todos, Pedro el rústico, ¿no? Pero entró Pedro allí, corriente Juan, y entró dentro, y cuando entró dentro, vio la tumba vacía con su propio ojo. Es un fuerte aplauso, Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vio con sus propios ojos que la tumba estaba vacía. Convicción, convicción, convicción. Tenía convicciones. Tenemos evidencia clara por el apóstol Pedro y las escrituras que había una convicción. Por eso ellos predicaban, porque tenían convicción de lo que ellos habían visto. Hoy nosotros quizá no tenemos esa convicción, quizá humanamente, físicamente, no vemos como vio Pedro, pero la Biblia dice que fue la fe, la convicción de lo que no vemos, pero lo que esperamos. Esa es la convicción, es una fe. Si usted en esta noche, por más que no vio como vio Pedro la tumba vacía, si usted cree por fe en esa convicción que Cristo está aquí, Él va a romper las cadenas de tu pecado, y si lo acepta, te va a dar vida y vida en abundancia. Vamos a hablar de que Él vive. ¡Aleluya! Gloria a Dios, Él está aquí. Él quiere salvarte. Él quiere perdonar tus pecados. Él vino para eso. Por eso resucitó. Por eso derramó la sangre. Sangre que lava, limpia, justifica. Pero resucitó y Él quiere perdonarte. Ahora tiene que tener convicción de que la tumba está vacía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 32. Pedro en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, él habló. ¿Por qué? Porque habló con una convicción a través del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 32, miren lo que dice la Biblia. Cuando el Espíritu Santo vino por primera vez en el Pentecostés, miren lo que dice capítulo 2, verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos ¿qué? Miren lo que dice el apóstol Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Día de Pentecostés, cuando estaban los 120 reunidos, el Espíritu Santo vino y Pedro se levantó, dio un mensaje tremendo y dijo: Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Habla de una convicción. Pedro estaba hablando con una convicción. Él había visto la tumba vacía. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo también habla cuando entró en Tesalónica, o en la ciudad de Tesalónica, en su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo entró en esa ciudad donde hubo un alboroto tan grande. En esa ciudad, escuche, esto es profundo lo que estoy soltando. Estoy hablando de personas que bíblicamente muestran que Jesucristo resucitó. Los discípulos siempre predicaron que Jesucristo resucitó. Que Él resucitó, que Él es una realidad. Mire, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo 2 y 4 dice de esta manera: y Pablo,
como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Miren, tremendo era la persona en aquel lugar, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De la Escritura, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Hermano, el apóstol Pablo tenía la convicción de que Jesucristo había resucitado. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro personal, según Hechos capítulo 9, yendo a Damasco. El apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Lea su casa, Hechos 9. Ahora Pablo se larga a la obra misionera, llamado por el Espíritu Santo de Dios, y en su segundo viaje misionero entra a la ciudad de Tesalónica, donde él comienza a predicar el Evangelio y declarando, dice la Biblia, por la Escritura, por la palabra de Dios, que era necesario que el Cristo padeciese, pero que resucitase de los muertos. Y a su nombre, dice que creyeron lo que Pablo estaba predicando. Y algunos dicen que creyeron y se juntaron con Pablo. Quiere decir, hermano, Dios quiera que en esta noche tú puedas creer a lo que estoy soltando a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios conforme a la Escritura, que Jesucristo resucitó conforme a la Escritura. ¿Cuántos lo creen esta noche? Gloria a Dios, alabe porque Él vive. Él está aquí en esta noche. Aquí vemos la convicción de los discípulos sobre la resurrección, que trajo bendición a otros que creyeron. Aquí nosotros vemos, hermano, la convicción que hubo, donde el Espíritu Santo y donde aquellas personas de Tesalónica abrieron su corazón y creyeron en la Escritura de lo que Pablo decía, y muchos se convirtieron al Evangelio. Entonces, bíblicamente, hermano, vemos que los discípulos hablaron sobre la resurrección y eso trajo bendición a otros que también creyeron. ¿Somos testigos de ello? ¿O acaso usted, que no nació en una cristiana como yo, alguien nos predicó de Jesucristo, que Jesucristo murió por nuestro pecado, que resucitó al 3er día, y nos dijeron, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Nosotros levantamos nuestra mano, pasamos delante, o quizá en nuestra casa, en nuestro negocio, donde sea, aceptamos a Cristo Jesús, y el Espíritu Santo, que Jesús dijo a los discípulos, es necesario que me vayan al cielo, porque si no, no vendría el Espíritu Santo, pero enviaré al Espíritu Santo, que convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El que convence de pecado no es el pastor, no es una religión, no es una congregación. El que convence de pecado está aquí conforme a la Escritura. Se llama Espíritu de Dios. Se llama Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Si tú crees en tu corazón, en la Escritura, el Espíritu Santo está allí, sabiendo si tú estás creyendo en esta simple palabra de este simple pastor y predicador que te está soltando palabras de la Escritura. Cristo resucitó conforme a la Escritura, dijo el apóstol Pablo. Y muchos creyeron. Y otros no creyeron. Dios quiera que en esta noche pueda creer para que tú seas salvo en esta noche a través de Jesucristo. Ahora, en Hechos capítulo 4, miren lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 4, el versículo 33, miren que dice la Biblia. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección ¿de quién? De Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos. Ellos no tenían otro mensaje. La Biblia dice de una forma clara y contundente: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Y a su nombre, gloria a Dios. Evidencia la condición de pecado que traían las personas que oían sobre la resurrección de Cristo. Y los discípulos con gran poder, dice, los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección de Jesús. La tumba está vacía. No solo trajo convicción de fe, sino que trajo convicción de predicar a otro la palabra del Evangelio. Y a su nombre,
No solamente convicción, sino que nos trajo, hermano, esa convicción de predicar a otro. ¿Por qué le predico en esta noche? Porque Jesucristo también me rescató del sistema del mundo. Ni por mi mente pasaba yo ser un pastor o cristiano evangélico de estar en este lugar, no. Pero Dios, a través del Espíritu Santo y el Evangelio de Jesucristo que me predicaron, que Él resucitó al tercer día entre los muertos, lo recibí en mi corazón como Señor y Salvador. Y aquí estoy en medio de ustedes, como nos llama el mundo, loco. Pero esta locura es tan hermoso porque Él resucitó. Algunos nos llaman fanáticos, pero eso no importa. Tenemos la convicción segura por el Espíritu Santo y la palabra de Dios que Él resucitó y pronto volverá a buscarnos. Y a su nombre, el fuerte aplauso del Señor. No se alegra por eso, iglesia. Aleluya. No se alegra por eso. Él resucitó. Alégrense en esta noche. Sí, goces en el Señor. Deje toda preocupación, toda carga, todo malestar, que el resucitado está con nosotros. Él resucitó en esta noche. Deje que el diablo esté triste. Deje que los demonios estén tristes. Usted, iglesia, gócese en esta noche, porque Él resucitó, venció a la muerte, al pecado y al diablo, y está con nosotros en esta noche para romper tu pecado. ¿Cuándo lo creen? Y a su nombre. Entonces, el primer beneficio de la convicción. Vamos al segundo beneficio. El segundo beneficio es el poder. Sí, el poder de la resurrección que dijo Pablo en Filipenses, el capítulo 3. Miren lo que dice. Filipenses capítulo 3, verso 10. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 10, miren lo que dice la Biblia. ¿Lo encontraron? Dice, a fin de conocerle. Allí está la pantalla, miren lo que dice, a fin de conocerle. ¿Y el poder de qué? De su resurrección y la participación de su padecimiento. De su padecimiento, llegando a ser semejante a Él y en su muerte. Mire, esto habla el apóstol Pablo aquí en esta carta a los filipenses. Él está mostrando aquí de no volver atrás, sino que mirar hacia el blanco. Pero él habla aquí y dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Está diciendo en otra palabra lo que Pablo está diciendo aquí en esta palabra. Está diciendo que dice, si le tocara la muerte a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento. Ahora, aquí vemos el poder de la resurrección. Si Dios resucitó a Jesús de los muertos, Él tiene el poder también de qué. Porque aquí vemos, hermanos, que al fin de conocerle, dice Pablo, y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo dice, si me tocara llegar el día donde la muerte me tocara a mí, yo voy a experimentar, es verdad, pero también quiero experimentar ese poder de la resurrección. Pablo tenía en sí que si él dormía en Cristo Jesús, él no moría, sino solamente dormía en Cristo y sabía que iba a haber una resurrección. Por eso Jesús, ¿se acuerda en San Juan capítulo 11 cuando le dijo a María, cuando Lázaro había muerto 4 días, cuando Marta y María le dijeron, Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto? Y Jesús que le dijo, Marta, yo soy la resurrección. ¿Y qué? En San Juan 11, 25, gracias Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección. ¿Y qué? Y el que cree en mí, aunque esté en el cuerpo, vivirá. Pero si le toca la muerte, no importa. Si me recibió como Señor y Salvador, vivirá eternamente en los cielos conmigo. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo. Y dijo el apóstol Pablo allí, en esta carta, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a su muerte. Miren, esto dijo el apóstol Pablo. Esto es tremendo. Está hablando de un poder, hermano, de un poder de la resurrección de Cristo. Y si Jesucristo resucitó entre los muertos, quiero darte una noticia. Escucha esto profundo, para los que pueden creer esta noche, los que vinieron enfermos. Si Jesucristo resucitó con poder por el Espíritu Santo,
Jesucristo tiene poder para sanarte, para libertarte, para restaurarte, para hacer todo lo que el diablo ha hecho y puede romper los yugos de Satanás. Sí, porque Él resucitó. ¡Aleluya! Él resucitó. Él tiene el poder. Nosotros no tenemos el poder. El pastor no tiene el poder, el evangelista no tiene el poder. No, el poder lo tiene Jesús a través del Espíritu Santo. Si tú puedes creer esta noche que viniste enfermo y pasan esta noche, el poder de la resurrección te va a tocar y te va a sanar y te va a libertar y te va a restaurar. ¿Cuántos lo pueden creer esta noche? Y a su nombre, gloria a Dios. Si usted cree en la resurrección de Jesús, si usted comienza a creer y comienza usted a vivir una vida plena, quiero repetir eso. Si usted puede creer en la resurrección de Jesús y la acepta a Cristo, usted bajo el cielo puede vivir una vida plena. Sí, usted puede vivir una vida plena de gozo, de alegría. Sí, sin miedo y sin temor. Sí, si usted puede creer en Jesús, que Él resucitó y lo recibe en su corazón, vive una vida plena bajo este cielo. No estoy hablando que no va a tener lucha, pruebas, dificultades, porque son humanos, pero sí dentro de usted, en su alma, en su espíritu, usted va a tener gozo, alegría. Ya no va a tener miedo, no, de que lo echen de su trabajo, no va a tener miedo de la muerte, no va a tener miedo de esto, de aquello, tampoco va a tener temor, porque el ángel dijo a las mujeres, ustedes que están aquí en el sepulcro, no temáis, porque Él ha resucitado, resucitó. ¡Aleluya! Él resucitó. Esto lo dijo el ángel del Señor. No tengan temor, porque Él resucitó. ¿Cuántas personas con miedo, con temor bajo este cielo? No, vivan la vida plena. En Cristo Jesús estamos completos, dijo el apóstol Pablo a los colosenses. En Cristo estáis completos. Aleluya, no nos falta nada. Pastor, estoy pasando mal la economía. En Él estamos completos. Pastor, estoy pasando un momento difícil en mi cuerpo físico. En Él estamos completos. Si usted cree en esta noche en el que resucitó, Él va a hacer una obra en tu vida. ¿Cuántos lo creen? En 1 Corintios capítulo 15, verso 14. Allí el apóstol Pablo también habla sobre la resurrección de Jesucristo. 1 Corintios, el capítulo 15 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, verso 14, mira lo que dice la Biblia. Dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también ¿qué? Nuestra fe. Pablo habla sobre el capítulo 15 de su casa. Todo el capítulo 15 habla sobre la resurrección de los muertos. Pero en este versículo, Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación y vana también en nuestra fe. Ahora, si la historia de Jesús termina solo en la cruz, entonces no tendríamos evidencia que la tumba está vacía. Entonces nuestras predicaciones no servirían de nada y nuestra fe está vacía. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, entonces todo termina en la cruz. Y entonces nuestra predicación, nuestra fe, nuestra reunión y nuestro culto no valdría nada. Pero Pablo termina, casi terminando en el versículo 20, más adelante, él da algo maravilloso. Después de dar un panorama de la resurrección, él dice, más ahora, no mañana, dice, más ahora, versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es Él. Y a su nombre, mira ahí está, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Así que Jesucristo resucitó, como dijo el apóstol Pablo. Esto es tremendo, hermano, en la palabra de Dios. Así que gracias a la resurrección de Jesús, tú y yo podemos tener fe en el poder de Jesús. Amén. Gracias a la resurrección de Jesús, nosotros podemos tener fe en el poder de Jesús. Sí, poder para creer en Jesús que Él sana. Poder para creer que Jesús, en las promesas de Jesús, en los milagros de Jesús y la evidencia de Él que vive,
que Él tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Escuchen, no solamente Jesús tiene poder. Esto quiero que quede claro. Sino que Jesús no es que solo tiene poder, sino que Jesús es el Dios Todopoderoso. Hay una revelación. Porque Cristo es Dios. ¿Cuántos lo creen? No solo Cristo tiene poder, Él es el Dios Todopoderoso. Él es el poder en sí. ¿Cuántos lo creen esta noche? Y a su nombre, la tercera evidencia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, verso 15, habla de la esperanza, hermano. Tenemos la convicción, tenemos el poder, pero también tenemos la esperanza en la resurrección de Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, mira lo que dice la Biblia. Esto es tremendo, hermano, lo que dice la Escritura. No se alegra por eso, iglesia. Esto es tremendo. Capítulo 24 de Hechos, el versículo 15. Ahí está en pantalla. ¿Qué dice? Teniendo esperanza en quién. No dice el pastor o la congregación fichero culto, no. Eso está bien, eso es parte de lo que tenemos que hacer bajo el cielo, está bien. Pero ahí dice, teniendo esta esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de ¿qué? Como de injusto. Fíjese el apóstol Pablo en su defensa delante del gobernador Félix. Él hace esta defensa hablando, dando su testimonio. Él dice en el versículo 15, porque él habla de su testimonio, cómo Cristo le salvó, su testimonio de su conversión. Y Pablo dice, teniendo esta esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de haber resurrección de muertos, así de justo como de injusto. La resurrección de Jesús nos llena de esperanza. ¿Cuántos lo creen? Sí, la resurrección de Jesús nos llena de esperanza. No sé a cuántos de ustedes en esta noche le llena de esperanza la resurrección de Jesús. Amén. Pero hermano, yo tengo la certeza, escuche esto de profundo lo que le voy a decir. Voy a abrir mi corazón para usted. Yo tengo la certeza, tengo la confianza y la seguridad, hermano, de que Jesús me salvó. ¿Cuánto lo creen? Y también tengo la certeza de que Él resucitó. Ahora quiero que usted me pregunte ¿por qué, pastor? Porque Él resucitó primero. Por eso tengo la certeza, la confianza que Él resucitó. ¿Por qué? Porque Él resucitó primero. Pablo dice que nosotros, si dormimos en Cristo, y él creía en la resurrección, que si un día él dormía en Cristo, y como dice la Biblia, se va a tocar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que dormimos en Cristo, porque los cristianos dormimos, no, el que muere es el pecador, nosotros dormimos en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Y luego encontramos al Señor en las nubes. Ahora fíjese, entonces Pablo está hablando en Hechos de los Apóstoles capítulo 24, él habla sobre la esperanza que él tenía, como dice, teniendo esta esperanza en Dios. Es importante, hermano, tener esperanza. Escuche, hay muchas personas, escuche esto es lo que voy a decir, es una realidad. Hay millares de personas bajo el cielo que viven sin esperanza. Por eso viven como viven, en caos, viven una vida loca, hermano. Sí, desenfrenada en un mundo que está lleno de pecados, están a la falta de Dios, hacen un montón de cosas, roban, matan, hurtan, adulteran y hacen un montón de cosas, pero se pegan el nombre de Jesús en la frente con unas religiones y viven sin esperanza, sin saber dónde van a ir. Pero sin embargo, la Biblia habla de esperanza. Habla de esperanza un día, hermano, que Jesucristo no solamente que resucitó, sino que vendrá a buscar a su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos lo creen esta noche? Ahora, el mundo vive así, hermano, sin esperanza. ¿Por qué no entiende, hermano? ¿Por qué? Porque no entiende el poder de la resurrección de Jesucristo.
si entenderían el poder de la resurrección de Cristo y recibirían a Jesús, su corazón y su mente cambiarían. Y eso es verdad. Por eso vive el mundo una religión. Pero el Evangelio o la resurrección de Cristo no es una religión solamente, sino es una comunión, una relación con la persona de Cristo. Cuando Cristo, hermano, el resucitado, llega a una persona a través del Espíritu Santo, esa persona cambia de adentro para afuera, cambia su corazón, cambia su mente. No hablo de perfección, sino de cambio de corazón y de mente. Aquel golpeador ya no golpea, aquel bebedor ya no bebe, aquel que vende su cuerpo ya no vende su cuerpo, aquel que está destruido ya no está destruido, porque cuando genuinamente el Espíritu Santo del Evangelio, el que resucitó, entró en su corazón, esa persona, nueva criatura es en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Tiene testimonio de su resurrección en su hablar, en su caminar, en su porte. Tiene esa comunión de esa resurrección en su vida, de cómo se conduce en el mundo. Y dice, ese que está allí lleva a Jesús resucitado en su corazón. ¿Y cómo lo conoce? No por la vestimenta, no como se viste solamente, que eso está bien. No, lo conoce por su forma, porque tiene lleno de amor, de misericordia. Habla, es amable con todo, y lo más precioso, tiene reflejado a Cristo en su corazón, porque refleja la paz, la humildad bajo este cielo que está totalmente corrompido. Necesitas al resucitado en esta noche. Necesitas estar a Cristo y saber que Cristo resucitó, porque hay una esperanza de gloria que nos espera. Pero nosotros, escuche, pero para nosotros, los que hemos recibido a Jesús, los cristianos, los que hemos recibido a Jesús, tenemos una esperanza que Él resucitó y que vuelve pronto. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a San Juan capítulo 20 y con eso vamos a ir cerrando. Miren, en el capítulo 20, hermano, de San Juan capítulo 20, versículo 5 al 7, hay una revelación ahí sobre el regreso de Jesús. Jesús dejó evidencia, escuchen esto profundo. Jesús dejó una evidencia cuando dejó la tumba vacía, escuchen. Cuando Él dejó la tumba vacía y entró el apóstol Pedro y Juan, cuando entraron, ellos vieron algo allí. Mire qué dice, leemos del versículo 5 al 7. ¿Qué dice la Biblia? Y bajándose a mirar, ¿vieron quién? Los lienzos puestos allí, pero no entró. Eso está hablando de Juan. Ahora, me deja el versículo todavía 5. Gracias, hermano. Y bajando a mirar, dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Está hablando del apóstol Juan, que llegó, pero no entró. El que entró fue Pedro. Cuando Pedro, escuche, sígame esto, cuando Pedro entró, bajándose a mirar, vio los lienzos. Los lienzos son, como usted quiera llamarlo, un trapo, una sábana, algo que se cubría a los muertos en aquel momento. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos o la sábana puesto allí. Y Pedro entró con Juan, verso 7. Escuchen. Y el sudario, aquí no habla de lienzo, habla de sudario, dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesta con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. En otra traducción dice que estaba, el sudario estaba doblado en la cabecera de Jesús, y los lienzos estaban por allí. Pero la Biblia dice, hermano, esto es revelación de Dios, esto tiene toda una connotación, porque Dios es un Dios de orden y siempre deja un mensaje claro y conciso. Miren, si no enrollado en un lugar aparte, el sudario, ¿qué quiere decir? Estaba doblado. Escuche, Hecho San Juan capítulo 19, verso 40, para que usted entienda. San Juan capítulo 19, verso 40. Mira lo que dice la Biblia. Allí, ¿qué dice? Tomaron pues el cuerpo de ¿quién? De Jesús, y lo envolvieron en lienzo, en una sábana, y con especie aromática, según era costumbre sepultar entre los judíos.
Hermano, hay mucha costumbre que tenían los judíos en la época. Tomaban el lienzo, tomaban el sudario, ponían a Jesús, ponían a lo que moría, lo ponían en el sepulcro, le ponían allí perfume aromático y ponían allí. Ahora, escuchen, yo para que usted entienda bien lo que Jesús estaba diciendo y dejando cuando Él salió de la tumba, dice que estaban allí los lienzos, las sábanas en un lugar. El sudario estaba doblado, porque en otra traducción dice que estaban doblados los sudarios y puestos en la cabecera de Jesús. Ahora, fíjese, hermano, voy a hacer para que usted entienda bien. Esta es una mesa. Esta es la silla. Yo necesito un voluntario, alguien que venga conmigo. Miren, en la costumbre judía, cuando el amo venía, quiero que te pongas ahí, por favor, Gonzalo. En la costumbre judía se acostumbraba cuando el amo venía en su casa, que el sirviente le preparara toda la mesa. Y allí en la mesa, cuando el sirviente preparaba toda la mesa, cuando venía su amo, había una servilleta bien dobladita en ese lugar. Había una servilleta bien doblada. Cuando venía el amo, ya estaba preparada la mesa con la servilleta, todo preparado. El amo, el siervo se ponía al lado del amo y entonces el amo se sentaba y comenzaba a comer. Cuando el amo estaba comiendo, el amo tomaba la servilleta, se limpiaba la mano, se limpiaba la barba si tenía o la boca, y si lo hacía todo esto así, y tiraba así sin doblarlo, y él se iba, el siervo venía a mirar la mesa del amo. Si el siervo veía la servilleta que estaba de esta manera, había una señal que él había terminado de comer. Pero si el amo estaba sentado y estaba comiendo y la servilleta estaba bien doblada y el amo se limpiaba la boca, se limpiaba la mano y la dejaba bien dobladito aquí en la mesa, él se iba, y cuando venía el siervo a mirar, veía que estaba allí, había allí un mensaje diciendo: vuelvo pronto. Gracias, Gonzalo, denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué estaba diciendo Jesús a Pedro y a Juan? ¿Qué le estaba diciendo? Vuelvo pronto. Así como resucitó. Por eso cuando llegó en el Monte de los Olivos, que se transfiguró como una nube, ¿qué dijo a los ángeles? ¿Por qué miráis en el video este hombre Jesús? De la misma forma que se fue, de la misma forma que ellos vieron los lienzos. Entonces daba un mensaje a Jesús, que la tumba está vacía. Jesús le estaba diciendo: Pedro, Juan, yo resucité, pero pronto vengo a buscarle. Denle un fuerte aplauso al Señor. El viernes. Aleluya. Póngase de pie, por favor, esta noche. Vamos a orar, hermano. Él resucitó. Él está aquí con nosotros esta noche. Y Él viene pronto a buscarnos. Él viene pronto a buscar a una iglesia. Yo no sé en esta noche cómo tú has venido en esta noche. Quiero que cierres los ojos y está. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, he predicado tu palabra, no he quitado ni añadido nada a la Escritura. Señor, te doy gracias porque tu palabra es real. Tú resucitaste, Señor, al tercer día entre los muertos. Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción a tu iglesia. Da un despertar, Señor, que tú eres una realidad. Que tú vives, Señor, y que tú tienes poder para sanar, para libertar, para romper todo yugo satánico. Señor, queremos con tu pueblo, con tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y si hubiera gente en esta noche, Señor, que te tienen que recibir, Señor, abre su corazón, su mente, que puedan recibirte como Señor y Salvador. Gracias, Papá del cielo. Te doy gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús.